Hola, buenos días, buenas tardes o incluso buenas noches en función del momento en que vean este vídeo. Antes de presentarme, me gustaría agradecer la aceptación de mi propuesta para el primer Congreso Internacional de Jóvenes Hispanistas sobre Estudios Literarios Femeninos a la Asociación Hispanista Pandora y al Grupo de Investigación en Literatura Contemporánea de la Universidad de Alcalá. Soy María Rodríguez Freixas, soy profesora del área de lengua española en la Universidad de Burgos, profesora también de español como lengua extranjera en el Centro Internacional del Español de esta universidad y actualmente también dentro de la Universidad de Burgos, doctoranda en literatura y género. En el día de hoy les vengo a hablar sobre Nada, ópera prima de Carmen Laforet y primera obra galardonada con el Premio Nadal en 1944. En concreto, se pretende hoy aquí analizar desde el enfoque feminista a los personajes femeninos de la obra, estudiar también la biografía y la identidad de su autora, aplicar el concepto de autoficción como categoría y, consecuentemente, demostrar su validez operante para la crítica textual y, ulteriormente, se propone el estudio de la correlación existente entre estos personajes femeninos y la identidad y experiencia de su creadora. Con todo ello, el objetivo último es examinar si la novela de Laforet puede ser considerada novela de autoficción y cuáles son los recursos del texto que lo justifican. Para ello, lo primero que hemos de hacer es definir el concepto de autoficción. A pesar de que este concepto opera en la crítica literaria desde los años 70, todavía su mención genera hoy cierto rechazo, incertidumbre o curiosidad. El primero que acuñó este término fue Serge Dubrovsky, quien, siguiendo la estela de su maestro Roland Barthes, afirmó en la contrada de su novela Fils la cita que tienen en pantalla. Con estas palabras, el francés formulaba por primera vez la distinción entre literatura autobiográfica, aquella que figura del yo desde la unidad y el ejercicio mimético, y la literatura de autoficción, nacida bajo los preceptos de la posmodernidad y vinculada al surgimiento de la Nouveau Roman. Las características o los rasgos de toda obra autoficcional son las que encuentran en pantalla. En primer lugar, hallamos la metalepsis de la función narrativa, que es, dicho con otras palabras, la ruptura de la relación convencional entre el autor y la historia que crea, la construcción a través de la identidad real del autor de una identidad narrativa que coincide con la del protagonista. Hemos de saber que no necesariamente debe darse una única identidad nominal entre autor, narrador y protagonista, idea que fue defendida, por ejemplo, por autores como Lecan, ya que sabemos que existen ciertos mecanismos internos y externos que pueden operar contra la libertad del autor para imponer su nombre al protagonista. Esto explica especialmente para las autoras, quienes históricamente no han poseído el poder de articular un discurso propio y que frecuentemente han aplicado procesos de transmutación o transvestismo de su identidad narrativa. Finalmente, la última característica de los textos autoficcionales es que lo vital se convierte en textual. Las palabras poseen un efecto fijador, inmovilizador y ficticio sobre los sentimientos. Todos estos rasgos se pueden ver, por ejemplo, en la definición propuesta por Pozo en el año 2017 que encuentran en pantalla. Esta definición, que condensa bien los rasgos de la obra autoficcional, demuestra, a su vez, que son posibles objetos de estudio las obras literarias que, conteniendo estas características, hayan sido publicadas antes o después de los años 70. O lo que es lo mismo, se puede aplicar el concepto de autoficción a obras previas al surgimiento del neologismo. Y esto es lo que se pretende hacer hoy aquí con Nada, novela escrita en los años inmediatos a la Guerra Civil que aborda la historia de Andrea, una joven de 18 años que se muda a Barcelona, repleta de expectativas e ilusiones infantiles, para estudiar letras. Poco le durará su ensoñación, pues tras llegar a la casa de la calle Aribau, descubre el mundo angosto y traumático de sus familiares. Su abuela, su tía Angustias, su tía Política Gloria y sus tíos Román y Juan. La única escapatoria a este sufrimiento serán sus paseos solitarios por la ciudad condal, sus encuentros con Ena, amiga de la universidad, y sus ratos de estudio en la biblioteca.
Finalmente, tras un año trágico que culmina con el suicidio de su tío Román, la protagonista se marchará junto a Ena a Madrid. Y bueno, ¿por qué es necesario aplicar el enfoque feminista para acercarse a esta obra? Bueno, pues lo cierto es que tras la lectura imprescindible de la novela en su contexto histórico, la aplicación de un enfoque feminista, concretamente desde la vertiente que se ocupa de la presencia de la mujer como signo en la literatura, se descubre que Nada no es solo la tragedia de una familia traumatizada por la guerra, sino también el relato de la construcción de una nueva feminidad. Desde este enfoque se reconoce que Laforet, por su condición de mujer, pero también por su juventud, no tenía poder en el discurso social, comercial ni literario para presentar una denuncia abierta de los roles de género impuestos por la dictadura en el primer franquismo. No podía alzar la voz contra ese modelo del ángel del hogar, caracterizado por la domesticidad, la servidumbre y la visión del cuerpo desde los códigos nacionalcatólicos. Por esta razón, el discurso de Laforet en Nada se construye sobre las insinuaciones y los mensajes velados que poseen idéntico valor o superior incluso a lo dictado. En la novela, la confesión, que por supuesto requiere siempre de la existencia previa de un secreto, está estrechamente vinculada a los personajes femeninos, quienes encuentran su propio código en lo sugerente, en el vacío entre lo verbalizado y lo inferido. Así se demuestra en la cita que tienen, por ejemplo, en pantalla. Este modo de comunicarse responde a la necesidad que tienen los personajes femeninos de esconder su verdadera identidad, que no encaja con los parámetros de lo socialmente establecido para la mujer española de los años 40. Y asimismo, de este modo de comunicación parece también participar Laforet en su creación, en Nada, cuyo título ya nos alude a la no existencia o incluso a la irrelevancia, quien vuelca, Laforet, rasgos de su identidad en los personajes y al mismo tiempo domina el arte de lo no mencionado, sorteando así dos cuestiones. Por un lado, los códigos y lenguajes masculinos, que la condenaban al lugar del otro, y por otro, los mecanismos censores del régimen, que no solo permitieron la publicación del texto, sino que incluso llegaron a galardonarlo. Y precisamente de estas pequeñas grietas en lo expresado por los personajes femeninos es también de donde parece emanar la identidad real y narrativa de la autora. Encuentran aquí en esta diapositiva los rasgos o elementos autoficcionales de la obra. Veámoslos pormenorizadamente. Bueno, como punto de encuentro entre lo ficcional y lo real, Laforet toma la casa de la calle Aribau de Barcelona, vivienda familiar en la que residió ella, la autora, durante 3 años para estudiar filosofía y letras en la universidad, y lugar donde vive Andrea en la novela, quien también estudia la misma carreras. Ambas comparten una visión hostil del espacio, como ven en las citas que se hallan en pantalla, y todo ello nos hace pensar que Andrea y Carmen, personaje protagonista, narradora y autora, respectivamente, son el mismo sujeto cruzando el umbral de la casa, que influye en el ánimo de todos los que la habitan. Además de estos rasgos, Andrea y Carmen comparten muchas coincidencias. En primer lugar, ambas son clasificadas por la crítica como chicas raras, por su personalidad introspectiva, por su aguda inteligencia, por su curiosidad, por su sentimentalismo, que en ciertas ocasiones es melodramático, y sobre todo por su tendencia a la observación, al voyerismo, como ven en las citas que se encuentran en pantalla. Por otro lado, ambas compartirán también una circunstancia, la ausencia de la madre y la rebeldía contra la figura de la madre impuesta. En el caso de Andrea, esta se encarna en su tía Angustias, quien desea doblegar su carácter para que actúe bajo el modelo del ángel del hogar, mientras que en el caso de Laforet, dos personas producirán en ella este rechazo. En primer lugar, su madrastra Blasina la chica, a la que se referirá a ella como la madrastra de los cuentos de hadas, y en segundo, su tía Encarnación, con quien vivirá en la calle Auribao y quien parece inspirar al personaje de Angustias. Un personaje redondo que se caracteriza por la contradicción. A los ojos de la sociedad reproduce el ideal del ángel del hogar, sin embargo, dos son sus faltas en la intimidad. Por un lado, mantiene un affair con su jefe y, en segundo lugar, no ha alcanzado el fin último de la mujer nacional católica, el matrimonio y la maternidad, que garantizan el nacimiento de nuevos adeptos a la patria.
Verá angustias con la llegada de la sobrina, la posibilidad de satisfacer esa maternidad frustrada de su redención. No obstante, al ver que es un imposible, decide abandonar la casa para siempre. Además, tanto Laforet como Andrea se refugiarán de esta situación en dos personajes. En primer lugar, en una amistad surgida en la universidad, que para Carmen Laforet será Linka Babeca, inequívoca inspiración del personaje de Ena para Andrea, como encuentran en las citas que se ven en pantalla. Y en segundo lugar, en la mujer de su tío, Luis para Laforet y Juan para Andrea. En la novela, este personaje recibe el nombre de Gloria. La primera impresión que nos ofrece el texto sobre ella es la de Eva o Lilith, esa mujer pecadora que incita al mal, en este caso a la cólera de su tío Juan y al enfrentamiento de este con su hermano Román, y que se asocia al símbolo de la serpiente. Sin embargo, la mirada de Andrea sobre Gloria no cae en el engaño de la construcción machista, por lo que enseguida entabla con ella una relación de cariño que surge del sufrimiento y el miedo compartidos. Por ello, cuando Juan ejerce sobre su mujer el daño físico y psicológico, Andrea la consuela, comprendiendo su situación de víctima de violencia de género. Este personaje comparte numerosos rasgos con su tía política, como ven en las citas que hay en pantalla. De este modo, parece ser que en nada, Andrea o Laforet escriben a Gloria para humanizarla y también para salvarla de la condena social. Al contrario de su imagen demoníaca para la protagonista, Gloria es un personaje tierno, ingenuo y en ocasiones infantil que no merece el sufrimiento de la casa Aribau. Sin embargo, quizás el elemento más evidente de lo autoficcional, que hace que superemos esos límites o esas pinceladas de la autobiografía, surge en la novela cuando se revela ante el lector el lesbianismo de Andrea, orientación sexual que no es sospechada por la protagonista, pero tampoco para su escritora. Para Figueroa, la pulsión definitoria de Andrea es este deseo lésbico reprimido. En nada, Andrea, reina del lenguaje figurado y de la inferencia del significado, expresa su atracción sexual hacia Gloria y Ena a través de la voz, simpatía. Así lo manifiesta cuando observa a Gloria desnuda siendo pintada por Juan, tienen la cita en pantalla, o cuando admira a Ena desde la distancia de los primeros días de la universidad. También disponen de la cita en la pantalla. Es precisamente con esta segunda, con Ena, con la que aparece la figura del doppelganger, el doble que usurpa o al que se le usurpa la personalidad. En este caso se materializa en el personaje de Jaime, novio de Ena, con quien Andrea mimetiza su deseo por su amiga, y también con la madre de esta, de Ena. Tienen igualmente las citas en pantalla. Y a pesar de esta orientación lésbica ya latente en su novela, muchos años le faltaban a Laforet para conocer la profundidad de sus sentimientos por las mujeres. Una atracción que, incluso ya consciente de ella, siempre intentó rechazar a través de su matrimonio con Manuel Cerezales en 1945 y su refugio en la fe católica. Esto mismo le sucedió en su sonada relación con la tenista Lili Álvarez. Entre ambas, quienes se conocieron en una fiesta de amigos en casa del escritor Claudio de la Torre y su esposa Mercedes Ballesteros, hubo numerosos encuentros y una larga correspondencia que finalizó abruptamente en octubre de 1958. Sin embargo, en el transcurso de estas cartas, Laforet dejó entrever sus sentimientos por la deportista y el remordimiento interno que ésta le provocaba. Lo tienen en pantalla. En conclusión, en nada, Carmen Laforet construyó un universo femenino que solo puede comprenderse desde la perspectiva de género. La lectura feminista permite descubrir la auténtica mirada de Andrea sobre sí misma y sobre personajes como Gloria, Angustias y Ena, así como entender las palabras veladas y los silencios que esconden la verdad del relato. A través de esta perspectiva se revela también lo autoficcional de la novela. Andrea y Laforet comparten una misma identidad narrativa, recuerdos y emociones y experiencias fragmentadas nos muestran cómo la autora proyecta parte de su propia vida en la protagonista, incluyendo su estancia en la casa de la calle Aribau, la orfandad, sus estudios y amistades, así como pulsiones más íntimas como la atracción hacia las mujeres. Por ello, aunque Laforet siempre negó la autobiografía en nada, la novela refleja la esencia de su ser. Andrea no es solo un personaje, es una extensión de su autora. No es autobiográfica.